Hola, es un placer participar del Congreso del Colegio Mexicano de Urología, por lo cual agradezco muchísimo a la invitación. Estos son mis conflictos de interés, pues 20% de los tumores vesicales al diagnóstico son músculo-invasivos. El tratamiento gold standard para estos tumores son pues quimioterapia neoadjuvante seguido por cistectomía radical. Sin embargo, 50% de los pacientes progresan a enfermedad metastásicas, es decir, nosotros tenemos muchas dudas en cómo conducir a estos pacientes, sobre todo a los pacientes que se beneficiarían de la quimioterapia neoadjuvante o de la quimioterapia adjuvante. 5 a 7% de los enfermos son metastásicos al diagnóstico y nos surgen otras dudas igual de cómo tratarlos en primera línea, en segunda línea y cuál sería el secuenciamiento ideal. Pues exactamente sobre tratamiento de enfermedad metastásica es que donde hemos progresado más. Si hemos tenido 5 aprobaciones, todas basadas en platina por 5 años, por 35 años, en los últimos 5 años hemos tenido 4 inmunoterápicos y un fármaco alvo molecular aprobados en los últimos 5 años. Esto es debido al conocimiento del perfil molecular de estos tumores. Entramos en la era de la medicina de precisión a los tumores vesicales, donde la caracterización morfológica no es suficiente. Hoy en día necesitamos de una caracterización molecular además de la morfológica. Es decir, conociendo la biología molecular del tumor y del enfermo, podemos ofrecer tratamientos más eficientes con menor toxicidad y resultados mejores. Es decir, es el concepto que nosotros, sobre todo urólogos, tenemos, que lo importante es conocer si es un carcinoma in situ, TA, T1, T2, T3, T4, alto grado, bajo grado, ya no es más suficiente. Hoy tenemos que mirar a la estratificación del urotelio y saber que a cada nivel de estratificación del urotelio hay genes distintos y donde se origina este tumor. En la dependencia de cada nivel del urotelio vamos a tener distintos tumores con distintas evoluciones clínicas. Hoy conocemos 6 subtipos moleculares, 3 subtipos luminales, un rico en estroma, un basal y un neuroendocrino. Los más frecuentes son los luminales y cada uno de estos tumores tienen implicados distintos genes. Lo más frecuente, lo luminal papilífero, está muy involucrada en las alteraciones de FGFR, mientras a los luminales instables, quizá genes de instabilidad genómica, las alteraciones de P53 en los neuroendocrinos y EGFR en los basales. Conociendo la carcinogénesis de los tumores vesicales, que se da por 2 vías. Una vía es la vía del TA, donde está implicado los genes FGFR y sobre todo PI3K, se generan los tumores no musculoinvasivos de bajo grado. Sin embargo, en algún momento estos tumores pueden sufrir nuevas mutaciones, sobre todo de P53, y desarrollar un tumor musculoinvasivo. En general, cuando esto ocurre por esta vía, los tumores son luminales papilíferos. La otra vía es la vía del CIS, que empieza por alteraciones de P53 y genera tumores no musculoinvasivos de alto grado, que una vez más pueden sufrir nuevas alteraciones genéticas y desarrollar un tumor musculoinvasivo. Y en general, cuando el tumor musculoinvasivo viene por esta vía, genera un luminal instable. Para podermos tener la estratificación molecular adecuada, esto está en la dependencia directa de una correcta preservación de los espécimes quirúrgicos que obtenemos en nuestras cirugías, biopsias, resecciones o cistectomías. No importa exactamente cuál es el tipo de fuente monopolar, bipolar o láser que utilizáis en una resección de tumores vesical,
pero es muy importante evitar la carbonización del tejido, así como un concepto más nuevo para nosotros urólogos, el tiempo de isquemia en frío, que es decir, el tiempo desde la resección del tumor hasta la inmersión de este espécimen quirúrgico en formalina 10%. Es decir, este tiempo de isquemia en frío no puede superar a 10 minutos. Esto no importa si el espécimen proviene de la resección, de una biopsia o de una cistectomía. En 10 minutos de isquemia en frío, el espécimen debe empezar la fijación en formalina y luego 48 horas para el procesamiento en parafina. Y eso es muy importante porque todo que hablamos sobre biología molecular depende de este tipo de cuidado que nosotros urólogos que tenemos que tener. 60-70% de los errores en la evaluación biomolecular de estos tumores provienen de errores en la fase preanalítica, es decir, es de nuestra responsabilidad. Los primeros que se pierden son las evaluaciones de DNA. Después perdemos RNA. Por último, las proteínas. Y todavía tenemos morfología conservada. Es decir, es posible obtener un diagnóstico morfológico y no tenemos más DNA, RNA o proteína disponible. ¿Y cuál es el impacto clínico de este conocimiento? Pues miren ustedes que las alteraciones, sobre todo mutaciones de FGFR, son muy frecuentes en cáncer de vejiga, más frecuentes que todos los 30 tumores más conocidos y más frecuentes en los humanos. Las alteraciones estas de FGFR son distintas en la porción endovesical y la porción músculo-invasiva. Por lo tanto, es importante tener esta muestra correcta de la parte músculo-invasiva. Así como es muy importante conocer el perfil biomolecular de los tumores para inmunoterapia. Miren ustedes que cuando tenemos un padrón de estos intermediarios luminales subtipo 2, la respuesta a la inmunoterapia con atezolizumab o nivolumab es mejor que los luminales subtipo 1 o de los basales. Cuando pensamos en la duda que teníamos en principio, ¿cuáles son los pacientes mejores candidatos a terapia neoadjuvante? Pues los pacientes que presentan alteraciones de genes de reparo de DNA, así como los subtipos basales. Estos tienen buena respuesta a quimioterapia. Luego, los papilíferos luminales, los que provienen de alteraciones de P53, los escamosos o neuroendocrinos, no responden a quimioterapia basada en platina y por lo tanto no serían los mejores candidatos. Hoy tenemos la aprobación del pembrolizumab inmunoterápico cuando estos pacientes tienen alteraciones o expresiones de PDL1 por encima de 5%. Y los estudios demuestran que llegamos a un 42% de PT0 en un producto de cistectomía tras tratamiento con pembrolizumab cuando los pacientes son elegibles. Así como tenemos un trial que está ongoing todavía utilizando el erdafitinib, que es la terapia alfa-molecular a los pacientes que son FGFR positivo. ¿Y cuáles son los desarrollos sobre las metástasis a distancia? Pues es importante conocer el DNA circulante del tumor obtenido por biopsia líquida, pues 14% de los pacientes con enfermedad músculo-invasiva localizada presentan estas alteraciones en la biopsia líquida y la mayor parte de los tumores músculo-invasivos metastásicos. Así podemos conocer el perfil de los genes involucrados y tratar mejor a estos pacientes en un escenario clínico, así como monitorar la respuesta al tratamiento. Marcadores moleculares, una vez más, son muy importantes para orientar el tratamiento clínico de los pacientes. Estos que presentan alteraciones de FGFR, sobre todo mutaciones, translocaciones y amplificaciones, el tratamiento con erdafitinib parece ser la mejor opción. Los que tienen alteraciones de genes de reparo o de RB
La quimioterapia con cisplatina parece ser una excelente opción, así como la inmunoterapia a los pacientes que presentan alteraciones o expresiones elevadas de PDL1. Los que presentan una expresión elevada intratumoral de interleuquina 2, 22, son buenos respondedores a nivolumab. Y cuando pensamos en las formas o las presentaciones moleculares que hemos comentado en principio, pues podemos mirar que los pacientes que tienen tumores luminales papilíferos, así como luminales instables, posiblemente son mejores candidatos a tratamiento con inhibidores de FIGFR. Luego, los luminales infiltrativos y los basales son buenos candidatos a inmunoterapia y quizá terapia con quimioterapia basada en platina. Y los pacientes metastásicos, hoy, 2021, un 60% de los pacientes son inelegibles a platina por fallo renal. Y en primera línea, estos pacientes, para ser tratados con inmunoterapia, necesitan evaluar la expresión de PDL1. Si no tenemos, no les podemos ofrecer el tratamiento. Así como en segunda línea, no es más necesario utilizar la expresión de PDL1 para tratar con inmunoterapia, pero sí que es importante las alteraciones de FIGFR para tratar a estos pacientes con erdafitinib, que es terapia alvomolecular, y los datos sugieren que es la mejor opción en segunda línea para tratamiento de esos pacientes. Es decir, o que cabe a nosotros urólogos no podemos nos olvidar de cuidar del espécimen quirúrgico, preservarlo de la mejor manera posible para que un día, cuando estos pacientes necesiten inmunoterapia para enfermedad localmente avanzada o metastásica, tengamos o podamos ofrecer un tratamiento más adecuado para estos pacientes. Y por su atención, muchísimas gracias.